¿Me confirman, por favor, si les aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí, 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 ya María, aparece. ya. Sí, perfecto. Listo. Buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a arrancar inicialmente, antes de la presentación de nuestro expositor, dando el mensaje de bienvenida. Vamos a leer el protocolo para la conferencia y también vamos a presentar a nuestro expositor. Entonces, nuevamente, buenas tardes para todos. Hoy tenemos nuestra segunda charla de la Cátedra Nómada. Esta cátedra busca promover cooperación académica de calidad entre instituciones de educación superior para fortalecer la participación de estudiantes, docentes y expertos temáticos en redes académicas. Las 5 instituciones y los respectivos profesores de enlace que hacen parte de este proyecto son Colegio Mayor con la profesora Jenny Mancera, Tecnológico de Antioquia con la profesora Adriana Osorio, Salazar y Herrera con la profesora María González, ITM con la profesora Morela Moncada y Pascual Bravo conmigo, Joseph Sosa Panta. Enseguida voy a leer el protocolo para nuestra conferencia. Si tienes dificultades, comunícate con tu profesor de la institución a la que perteneces. Para disfrutar de la conferencia, por favor, apaga tu cámara y micrófono y será más limpia la imagen y el sonido para todos. Para hacer tus preguntas durante la presentación, por favor, levantar la mano o pedir la palabra en el chat de la conferencia. Para hacer las preguntas al final de la presentación, por favor escribirlas en los tickets del tablero de preguntas, indicando su nombre e institución a la que pertenece. También usamos el chat de la conferencia para saludar y despedirnos, y uno de nuestros profesores estará en todo momento durante la conferencia pendiente del chat. En caso de que falle la conexión, no te preocupes, ayudaremos de forma inmediata y de todas maneras posibles. De todas maneras, siempre estamos grabando cada una de las charlas. Esperamos una excelente participación y también que puedas ayudarnos con responsabilidad y cuidado en el manejo de estas herramientas digitales. El día de hoy, entonces, tenemos la charla que se llama Monitoreo de la calidad del aire. Nuestro conferencista del en esta oportunidad es el ingeniero Mauricio Ramírez Arias. Mauricio es ingeniero civil y magíster en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional. Mauricio trabaja en el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, Ciata, y actualmente es líder del equipo de calidad del aire. Entonces, Mauricio, para que de pronto ya arranque con su presentación. Muchísimas gracias y pues muchas gracias para todos. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Joseph, por la invitación pues para participar de esta charla. Denme un momento, porfa, que sigo teniendo problemas de compartir. No sé por qué no me deja esta vaina, pero dame un momento, por favor. Si quiere, Mauricio, me lo comparte y yo trato de acá de proyectar. Sí, ya mismo. Ya, ¿me confirmas por favor si te llegó el archivo? Sí, señor, ya. Ahí ya están mirando mi pantalla. Sí, señor. Listo, mira, entonces, como les decía Joseph, la idea es darles hoy una charla sobre lo que se hace del monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Actualmente, pues, bueno, yo hago parte, como les decía Joseph, del sistema de alerta temprana de Medellín, el Valle de Aburrá, un proyecto del área metropolitana para la gestión del riesgo en la región. CIATA actualmente tiene 2 grandes componentes, por así decirlo, una que se llama, una que es la componente de aire, que está asociada a todo el monitoreo de los diferentes contaminantes que tienen el Valle de Aburrá, y otra relacionada con la gestión del riesgo, con el monitoreo de variables meteorológicas, hidrológicas,
de suelos y otras diferentes redes que tiene el proyecto. La idea de hoy nuevamente entonces es hablarles de la parte de calidad del aire. Vamos a mirar un poquito sobre qué influye en la calidad del aire, cómo está compuesta la red de monitoreo de calidad del aire, por qué es importante medir esos contaminantes. Y vamos a hablar al finalizar, creo, de un proyecto muy bonito, que de pronto muchos de ustedes lo han escuchado hablar, que es el proyecto de Ciudadanos Científicos, un proyecto que ha permitido la apropiación social del conocimiento por parte de la comunidad en el Valle de Aburrá, permitiéndoles acercarse a la información de calidad del aire. Entonces empecemos de una vez. Joseph, por favor, siguiente diapositiva. ¿Qué influye entonces en la calidad del aire del Valle de Aburrá? Siguiente, por favor. Empecemos por varias cosas, ¿sí? Empecemos por la parte de la concentración de la población en el Valle de Aburrá. Acá lo que vemos es entonces un mapa de Antioquia, un mapa de los diferentes municipios de Antioquia, donde logramos ver que de los 125 municipios que tiene el departamento de Antioquia, el Valle de Aburrá está compuesto por 10 municipios. Antioquia tiene una extensión de más o menos 63.000 kilómetros, algo más de 63.000 kilómetros cuadrados, mientras que el Valle de Aburrá tiene una extensión de 1.152 kilómetros cuadrados. Sin embargo, por lo menos hasta 2019, que creo que es el año base de esta información, 6 de cada 10 personas que viven en el departamento de Antioquia lo hacemos en el Valle de Aburrá, ¿sí? El Valle de Aburrá pues es una región bastante poblada y bastante urbanizada. Ahora, si consideramos solamente el Valle de Aburrá, el 95% de la población que vivimos en el Valle de Aburrá lo hacemos en la parte urbana. ¿Sí? El Valle de Aburrá está compuesto en un 70% suelo rural, es fundamentalmente un territorio rural, y el 30%, que son 340 kilómetros cuadrados aproximadamente, corresponde al suelo urbano. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Entonces, lo primero es la población. Tenemos una gran cantidad de población en un territorio relativamente pequeño. Miremos otro factor, la parte del crecimiento automotor, la parte de los vehículos, pues que como todos sabemos, o por lo menos podemos inferir, los vehículos hacen parte importante de las fuentes contaminantes en la región. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo ha sido el crecimiento del parque automotor en el Valle de Aburrá comparando los años 2005, 2015 y 2018? Vemos, por ejemplo, que del año 2005 al año 2018 pasamos del orden de 139.000 motos a casi 900.000, ¿sí? La cantidad de motos y la cantidad de vehículos ha crecido bastante, y por lo menos hasta el año base nuevamente de esta información, por cada 3 habitantes en el Valle de Aburrá hay un automóvil. Estamos hablando entonces de un incremento en el parque automotor entre 2015 y 2018 del orden del 22%, y entre 2005 y 2015 un incremento del orden del 180%. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Listo, de nuevo. Primero, población concentrada en un territorio pequeño. Segundo, un incremento importante del parque automotor. Miremos ahora otro factor que nos puede afectar bastante, y es la parte de la morfología del territorio. Somos un terreno altamente complejo, y no solamente altamente complejo, sino urbanizado, y si a eso le sumamos que somos un terreno localizado en una zona tropical del planeta, pues digamos que nos convertimos en un laboratorio atmosférico bastante interesante para el estudio de la física de la atmósfera. En la imagen pueden ver la distribución, un corte transversal del Valle de Aburrá en la parte inferior, donde más o menos se estima que la altura entre la base del valle y el tope de las montañas es del orden de 1 kilómetro, y el valle pues tiene una sección más o menos de 7 kilómetros. Ahora, si nos comparamos con otras regiones como el Valle del Cauca, que se ve en la parte inferior a la izquierda, o Bogotá, pues digamos que están ubicadas sobre terrenos un poco más planos, ¿sí? No tan estrechos y no tan complejos como lo es el Valle de Aburrá. ¿Qué puede afectar esa topografía? La topografía afecta directamente la circulación de los vientos y los procesos
los procesos de la atmósfera. No es lo mismo que vos tengas unas condiciones de radiación en un terreno plano a que tengas un proceso de calentamiento de la atmósfera diferente en un terreno como el Valle de Aburrá. Siguiente diapositiva, Joseph, si eres tan amable. Listo. Hemos hablado entonces de, tenemos una población concentrada en un terreno, en un área relativamente pequeña, un alto flujo vehicular y una morfología. Pues un territorio complejo, un nuevo complejo urbanizado y en una zona tropical. Ahora, cuando hablamos directamente de fuentes de contaminación, particularmente en el Valle de Aburrá, tenemos bastante claro lo que son las emisiones locales y las emisiones externas. Las emisiones locales están asociadas a lo que nosotros emitimos en nuestros desplazamientos, en vehículos, en buses, en lo que sea, en cualquier tipo de automotor, y a las fuentes fijas, a las industrias pues, que emiten los diferentes contaminantes a la atmósfera. Las emisiones externas, hemos identificado hasta el momento afectación por incendios en varias regiones del país, particularmente en el norte del Valle, en el norte de Colombia, en los llanos orientales. Esta situación se hizo un poco más notoria durante el aislamiento obligatorio del 2020, cuando estábamos todos encerrados, y específicamente en el Valle de Aburrá. Muchas de las estaciones, por no decir casi todas, se pusieron en rojo, y empezó, obviamente, que es totalmente válido el cuestionamiento por parte de la ciudadanía de qué estaba pasando si todas las emisiones estaban apagadas y teníamos calidad del aire dañina a la salud de toda la población en general. Vamos a ver un poquitico más adelante que la calidad del aire, para propósitos prácticos y para propósitos de entendimiento, si bien se miden concentraciones, normalmente se habla de categorías de calidad de aire, en fin. Entonces, como les decía, a partir de ese aislamiento durante el 2020 nos dimos cuenta que efectivamente nosotros tenemos afectación por incendios. Incendios en el norte de Colombia, incendios en Venezuela, hemos tenido afectaciones por incendios en el Amazonas, sí, en el Amazonas y en el Caquetá. Creo que fue a principios de este año donde les vimos afectados varias ciudades del país. Además de esos incendios que nos pueden afectar, también hemos tenido afectación asociada a intrusión de material sahariano, ¿sí? El transporte de ese material sahariano está asociado a algo que se llama unas ondas del este, que hacen parte de la climatología global y que existen desde el principio de los tiempos, que normalmente ese desplazamiento de esas ondas del este se da un poquitico más al norte del país y afecta normalmente la región de La Guajira, por ejemplo. Sin embargo, hemos tenido en el Valle de Aburrá 2 episodios de intrusión de arena del Sahara, de arena o polvo, como lo quieran llamar. De pronto pues los que saben de física pueden utilizar unos términos un poco más estrictos. Esos episodios fueron el 27 de junio del 2014 y, si la memoria no me falla, 24 y 25 de junio de 2020. Además de incendios y arenas del Sahara, también hemos tenido afectación de las emisiones del volcán Nevado del Ruiz. El volcán pues es un generador natural, un emisor natural de dióxido de azufre, y pues él viene activo desde hace ya bastante rato, y en algunos casos, dependiendo de las condiciones de circulación en la escala global, o sea, en la escala de país, la pluma emitida por el volcán puede llegar a afectarnos, y puede llegar a afectarnos en concentraciones de SO2, del gas que les digo que el volcán emite, y como ese SO2 puede dar lugar a la generación de material particulado, también nos puede afectar en términos de concentraciones de material particulado. Creo que más adelante vamos a hablar de qué son los contaminantes. Sí, un poquito más adelante vamos a hablar de qué son los contaminantes criterio. Listo. En resumidas cuentas, entonces, tenemos fuentes internas, que son vehículos e industrias, emisiones locales. Tenemos fuentes externas, que son incendios, arenas del Sahara, volcanes, y pues digámoslo de esta manera, lo que la naturaleza quiera adicionalmente mandamos. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Tenemos aquí una evidencia de una afectación de incendios en la cuenca del Amazonas,
que ocurrió en agosto de 2019. En la parte superior vemos imágenes satelitales de la distribución de vientos, de la dirección e intensidad de los vientos. Como ustedes pueden ver, para ese día en particular había una dirección predominante de los vientos que venían, que tenían asociado un transporte de masas de aire desde la cuenca del Amazonas hacia la región andina. Vemos en la parte superior a la derecha la distribución de la OD. Toda esta información de los paneles superiores es información satelital. ¿Qué es el AOD? El AOD es una variable que se utiliza para tener un proxy de los niveles de contaminación en una región. Normalmente las redes de monitoreo tienen asociados unos equipos que miden in situ, miden en el punto, no miden en la vertical. Los satélites hacen esta estimación del espesor óptico de aerosoles, que es lo que significa OD en español, y cuando vemos ya valores muy cercanos a 1, por ejemplo acá en la escala de colores que vemos en el mapa, cuando tenemos valores cercanos a 1 son zonas muy contaminadas y valores pues más bajitos son zonas con menos niveles de contaminación. Entonces, como vemos, teníamos una condición de transporte regional que traía masas de aire desde la cuenca del Amazonas hasta la región andina y una condición de alta concentración de aerosoles en la cuenca del Amazonas. En la parte de abajo vemos a la izquierda el comportamiento de las concentraciones por medio diarias de PM2.5 para el año 2019. Ese contaminante tiene un ciclo anual que está modulado en parte por la transición de la época seca a la época de lluvias en el primer y en el segundo semestre. Ese primer pico del año, que no sé si ustedes recuerdan, es típicamente acá en el Valle de Aburrá se define un periodo de gestión de episodios críticos entre los meses de febrero y abril. Ese primer pico del primer semestre del año es un poquito más fuerte porque en teoría venimos de un periodo con lluvias reducidas. Entonces, ese ciclo anual está asociado con unos valores máximos en febrero y marzo, y algunas veces se presentan unos segundos máximos menos intensos en octubre y en noviembre. Sin embargo, acá vemos un pico atípico cerca del 16 de agosto, creo que fue el 16-19 de agosto, donde nuevamente todo el análisis holístico de la información, pues el análisis conjunto integrado de toda la información que estaba disponible, la información satelital, de distribución de vientos, la información del espesor óptico de aerosoles, la evidencia de las concentraciones de las estaciones de PM2.5, todo nos permitió llegar a la conclusión de que teníamos en ese momento una afectación asociada a incendios en la cuenca del Amazonas. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020 ya teníamos un equipo adicional que es un equipo de Black Carbon, un medidor de las concentraciones de carbón negro, que se constituye además como un contaminante de cambio climático por sus posibles alteraciones en el forzamiento radiativo. Ese equipo, que tiene la red de calidad del aire en este momento, tiene implementado un algoritmo que permite distinguir la contribución porcentual de los combustibles fósiles y de la quema de biomasa en las concentraciones de Black Carbon. Si hacemos un análisis, les ofrezco una disculpa porque no está incluido acá en la presentación. Si hacemos un análisis, esa variación del porcentaje de quema de biomasa en las concentraciones de Black Carbon normalmente está del orden del 20%, entre el 10 y el 20%. Para marzo de 2020 ese porcentaje se disparó al 40, 50, incluso algunas veces al 60%. ¿Sí? Y ya de nuevo, junto con imágenes satelitales y con imágenes de transporte de vientos en la escala regional, pues de nuevo llegamos a la conclusión con mucha más certeza de que teníamos afectación por fuentes externas asociadas a incendios de cobertura vegetal. Siguiente diapositiva, por favor. Acá vemos otro caso de los que les mencioné ahorita, que es el transporte de arenas del Sahara. Tenemos un caso específico de junio del 2020. En las imágenes superiores vemos unas imágenes del Valle de Aburrá, unas fotos del Valle de Aburrá tomadas desde arriba, desde Santa Elena,
para un día, digamos que con condiciones típicas de visibilidad, a la izquierda, y a la derecha pues ya el momento donde teníamos esa intrusión en pleno, por así decirlo. A diferencia de los incendios, que normalmente los incendios nos afectan aumentando las concentraciones de PM2.5, los episodios de Sahara, cuando hemos tenido episodios de Sahara, son las concentraciones de PM10 las que se aumentan. Aquí hago una claridad que ya he mencionado varias veces, PM10 y PM2.5. Ese término hace referencia a las partículas presentes en la atmósfera, ¿sí? A PM10, en este caso PM10, hace relación a las partículas con diámetro menor a 10 micrómetros, y las partículas de PM2 y el PM2.5 hace relación a partículas con diámetro inferior a 2.5 micrómetros. ¿Cuál es la diferencia entre PM10 y PM2.5? La afectación que puedan tener en la salud de las personas, ¿sí? En teoría, el PM10 se le queda uno acá en la parte inicial del sistema respiratorio, por eso pues tenemos como los pelitos de la nariz y varios mecanismos de protección inicial. Y las partículas PM2.5, como son más finas, tienen un diámetro menor, pueden ingresar al aparato respiratorio, e incluso las partículas ultrafinas, ya estamos hablando de partículas que tienen un diámetro menor a 0.1 micrómetros, pueden llegar a ingresar al sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, como se pueden imaginar, las condiciones que pueden tener estos contaminantes en la salud de las personas, pues obviamente pueden ir desde una simple irritación de las vías nasales o de los ojos a enfermedades cardiorrespiratorias particulares. Una salvedad acá es que cuando hablo de PM10 y de PM2.5, estoy hablando del diámetro, no estoy hablando de la composición química de ese material particulado. Si vos ya revisas químicamente qué contiene ese material particulado, te puedes encontrar muchísimas cosas, ¿sí? Para ser un poco específicos, normalmente en zonas urbanas hay un alto contenido de sulfatos y un alto contenido de nitratos, que son las especies asociadas a las fuentes de emisión vehiculares y a las fuentes de emisión, a las fuentes fijas en las industrias. Si vos te vas a hacer una caracterización química, un análisis químico del contenido de aerosoles no sé, en una zona un poquitico menos urbanizada o más rural, por ejemplo Santa Elena, o en el campo, te vas a encontrar que ya el contenido de sulfatos es menos y puedes tener, por decir cualquier cosa, un alto contenido de calcio, de magnesio, de otras especies, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese contenido, por una parte está el diámetro de las partículas y por el otro también la afectación depende de ese contenido químico del material. Vuelvo a esta diapositiva. En la parte de arriba, como les mostraba, son imágenes del Valle de Aburrá, tomadas desde Santa Elena para dos momentos específicos, uno en condiciones de no Sahara, en condiciones típicas, y la otra, que es donde casi no se ve, ya teníamos la intrusión del Sahara. ¿De dónde viene ese material sahariano? Como les dije, son unas ondas que se llaman ondas tropicales del este, que salen desde el continente africano y transportan, hay ondas que son o secas y ondas que son húmedas. Esas ondas húmedas son las que normalmente traen precipitación y generan precipitación acá en la región andina, que de nuevo han existido pues desde el principio de los tiempos las ondas tropicales. Y las ondas secas son las que pueden traer ese material particulado, ¿sí? Esta que se ve acá, la imagen satelital de abajo, es pues la onda del este que generó ese transporte a lo largo de todo el Atlántico y la intrusión en el Valle de Aburrá. Y a toda la izquierda de la presentación, como les decía ahorita, vemos ese incremento en las concentraciones de PM10, particularmente para el 24 de junio, que es la línea azul. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. ¿Sí? Entonces, haciendo como una especie de resumen, ya hablamos de la concentración de la población, somos muchas personas en un terreno relativamente pequeño, tenemos un alto contenido de parque vehicular, de parque automotor, la morfología del territorio que nos afecta directamente las condiciones de circulación de vientos y las condiciones meteorológicas también,
las emisiones locales y las fuentes externas. Y ahora hablemos entonces de lo que son los condicionantes meteorológicos, ¿sí? Los condicionantes meteorológicos, particularmente estamos hablando de estabilidad atmosférica, de precipitación, de vientos y de radiación. Radiación y estabilidad, digamos que están muy relacionados, teniendo en cuenta pues que la estabilidad atmosférica está asociada al calentamiento de la atmósfera y a la cantidad de radiación solar que está llegando. Voy a poner un ejemplo muy simple para que pensemos en la parte de estabilidad. Pensemos en la atmósfera como una olla de agua hirviendo, ¿sí? Cuando tenemos una olla de agua hirviendo, vemos como las burbujitas van subiendo, ¿sí? Empiezan a subir desde el fondo de la olla hasta la parte de arriba del nivel máximo. Esas burbujitas las podemos asimilar a las parcelas de aire que empiezan a ascender desde superficie por calentamiento de la atmósfera. Cuando pues sale el sol, por decirlo así, la atmósfera se calienta desde superficie y hay un intercambio radiativo, un intercambio de energía entre superficie y atmósfera, se va calentando la atmósfera desde abajo y eso genera un ascenso vertical de masas de aire, que eso nos ayuda a remover los contaminantes que se hayan acumulado en superficie durante la noche anterior. Esas son las condiciones ideales, unas condiciones de atmósfera inestable. En este caso de la imagen, a la derecha, se muestra un índice que se llama delta teta 200. Es un índice termodinámico para tener un estimativo de las condiciones de estabilidad atmosféricas. Entonces, cuando ese delta teta tiene valores positivos, o sea, está por encima de 0, estamos hablando de una atmósfera estable. Cuando tiene valores negativos, o sea, por debajo de 0, estamos hablando de condiciones inestables, que de nuevo son las que nos favorecen porque son las que permiten ese ascenso vertical de partículas. Cuando estamos pasando de ese periodo seco, de esa época seca que tenemos diciembre, enero y febrero, y es la época de transición a la época de lluvia, ¿qué pasa? Normalmente tenemos una alta cobertura de nubes de baja altura. Y esas nubes de baja altura disminuyen la radiación solar incidente en superficie. Al disminuir la radiación solar incidente en superficie, los procesos de ascenso vertical y de calentamiento de la atmósfera se disminuyen y digamos que eso da lugar a tener una atmósfera estable y a que se facilite la acumulación de contaminantes en superficie. Hay un caso específico que pasó a principios de este año, no recuerdo si fue en enero o fue en febrero, donde un día domingo, un día domingo en el que típicamente tenemos pocas emisiones, pues porque todo el mundo está descansando y los carros, pues la circulación de vehículos se reduce. Amanecimos con todas las estaciones de PM2.5 en naranja, ¿sí? Cuando fuimos a hacer el análisis es porque llevábamos más o menos unas 70 horas estables, o sea, no, se disminuyó esa remoción de contaminantes por ascenso vertical y hubo acumulación de contaminantes en superficie. Entonces, de nuevo, esa estabilidad, o tener una atmósfera estable, es desfavorable para la calidad del aire en nuestra región en particular. ¿Qué pasa con la precipitación? La precipitación puede tener un papel doble, ¿sí? No es lo mismo que llueva de noche a que llueva en las horas de la tarde. Si ustedes de pronto han revisado se han fijado, típicamente los aguaceros en las horas de la noche son eventos de lluvia que cubren una región muy, muy grande del Valle de Aburrá, si no es que cubre toda la región. Cuando tenemos un sistema de precipitación que cubre todo el Valle de Aburrá, en horas donde en teoría hay una reducción en las emisiones, pues porque se reduce el tráfico vehicular básicamente, ¿sí? Al llover sobre todo el Valle de Aburrá, hay un lavado bastante efectivo de la contaminación que hay presente en la atmósfera. Sin embargo, y voy a volver al ejemplo de la olla de agua hirviendo, cuando en las horas de la tarde, cuando llueve en las horas de la tarde, esas precipitaciones son un poco más localizadas.
¿sí? Pues no son de la escala de todo el Valle de Aburrá, sino que abarcan un territorio más pequeño, un espacio más pequeño. Normalmente esas precipitaciones que ocurren lo que hacen es estabilizar la atmósfera. De nuevo, volvamos a la olla de agua hirviendo. Empieza a llover, vos apagaste el fogón, las burbujitas ya dejaron de subir, se quedaron quietas y ya no hay casi ascenso vertical de partículas y se dificulta la remoción. Y como después de esa lluvia, llueve 3 de la tarde, llueve de 3 a 4 de la tarde, la atmósfera se estabilizó, perdón, y después de las 4 o 5 de la tarde viene el siguiente pico de emisión vehicular. Digamos que eso puede hacer que las concentraciones de contaminantes aumenten después de ese evento de lluvia. Entonces, por eso es la anotación, que no necesariamente la lluvia siempre lava lo que hay contaminado en la atmósfera, lo que hay pues presente en la atmósfera, sino que depende de a qué hora llueva, de si llovió muy duro, muy pasito y el alcance espacial que tengan esos sistemas de precipitación. ¿Te puedo decir 2 diapositivas? Adelante, Joseph, por favor. Entonces, hemos hablado de ya varios factores de que nos afectan las fuentes de emisión. Ahora, hablemos de qué medimos, ¿sí? Hay un grupo de contaminantes que se llaman contaminantes criterio, que fueron definidos por allá creo que fue el Congreso de Estados Unidos en la década del 70, que dijo que todos los sistemas de vigilancia de calidad del aire deberían medir mínimo estos contaminantes, porque son los que típicamente tienen, o los que la evidencia ha demostrado que tienen afectaciones sobre la salud de las personas. Material particulado PM2.5 y PM10, que ya les hablé que está relacionado con el tamaño, y contaminantes gaseosos, que son el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono y el monóxido de carbono. ¿Qué pasa con estos contaminantes? Que los puedes categorizar de acuerdo a su fuente de origen, ¿sí? Puedes tener contaminantes que son emitidos directamente a la atmósfera como ese contaminante, particularmente como material particulado, por ejemplo, como PM2.5, todo lo emitís como PM2.5, o puedes tener reacciones químicas en la atmósfera con otro contaminante que emitas, y eso da lugar a un segundo contaminante, particularmente para la formación de ozono. Vos necesitas 2 cosas, necesitas que en la atmósfera haya dióxido de nitrógeno y que ese dióxido de nitrógeno reaccione en presencia de la luz solar y forme ozono, o necesitas compuestos orgánicos volátiles, que son otros contaminantes que están incluidos dentro de la normatividad nacional. Los efectos a la salud dependen de cada tipo de contaminantes y dependen también de las concentraciones a las que estemos sometidos, ¿sí? Típicamente, y creo que lo vamos a ver ahorita en una tabla, las concentraciones de ozono tienen efectos en la salud de las personas a concentraciones muchísimo más altas, a niveles más altos, en comparación con los efectos que puede tener el material particulado. La normativa que rige el monitoreo y pues el seguimiento de la calidad del aire en nuestro país es la resolución 2254 de 2017, en la que se establecen, pues además de los niveles máximos permisibles, todo lo relacionado con el índice de calidad del aire, modelación y otras tantas cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como les conté ahorita, el PM2.5 está asociado a partículas muy pequeñas que tienen un diámetro menor a 2.5 micrómetros. Esta imagen corresponde al ejemplo típico que se pone, para tener claro esa diferencia de tamaños. Está el diámetro, un cabello humano, un ejemplo de un cabello humano que tiene un diámetro típico entre 50 y 70 micrómetros. Las bolitas azules, los circulitos azules corresponden a PM10, que como les dije es material particulado menor a 10 micras, y las bolitas rojas, los circulitos rojos, corresponden a PM2.5, ¿sí? Los orígenes de estos los orígenes del PM10 y el PM2.5 pueden ser diferentes. Normalmente el PM2.5 está más asociado a temas de combustión, y a quema de biomasa, mientras pues que el PM10 puede tener origen, no sé, en
zonas desérticas, en polen, y en otras fuentes, aunque también está asociado a la combustión de combustibles fósiles. Ejemplos pues de efectos que tienen en la salud a partir de exposiciones prolongadas. ¿Cuántas exposiciones prolongadas? No sé, digamos pues que vos te fuiste y te paraste en el centro un rato a hacer una vuelta y obviamente vas a llegar a tu casa con la cara un poco pesada de toda la contaminación que te tuviste que aguantar. Pues digamos que esas 3 horas no van a dar lugar a que te den, no sé, un asma, que se te agrave un asma o a complicaciones tan fuertes. Digamos que se necesitan como periodos más prolongados para que se exacerben los efectos en la salud de las personas. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Listo. Les he hablado entonces de índice de calidad del aire. ¿Qué es esto? Normalmente las concentraciones de contaminantes se miden en microgramos metro cúbico de acuerdo a la resolución actual en el país. Vos debes reportarlo en microgramos metro cúbico. Sin embargo, pues el ejemplo que yo siempre pongo es que mi abuela no me va a entender cuando yo le diga que tenemos un promedio de 24 horas de 47 microgramos de PM2.5. ¿Sí? Para mi abuela es mucho más fácil que yo le hable en términos de colores o que le hable en términos de calidad de aire buena, moderada, dañina a grupos sensibles, dañina a la salud, muy dañina a la salud o peligroso. Entonces, eso es el ICA, una escala de colores, una escala de rangos y colores para decirle a la comunidad de una manera un poco más sencilla, la calidad del aire es tal. ¿Cuál es el problema que tiene el ICA? Que tenés que tener en cuenta los periodos de exposición, ¿sí? Si ustedes miran en esta presentación, dice en la parte de arriba, PM10, 24 horas, PM2.5, 24 horas, CO, 8 horas, perdón, SO2, 1 hora, NO2, 1 hora, ozono, 8 horas, y también hay ICA para ozono octonario. ¿Qué implica esto? Que si vos haces un seguimiento de las concentraciones horarias de PM2.5 en una estación, por ejemplo, y para la última hora vos tuviste una concentración promedio de, no sé, de 54 para la última hora, vos a partir de esa hora no puedes decir mi calidad de aire está dañina a la salud de grupos sensibles en este punto de medición. Tenés que tener en cuenta el periodo de las últimas 24 horas. ¿Listo? Y ese periodo de exposición también está entonces para los diferentes contaminantes. Hablamos de periodos de exposición de 8 horas para CO y ozono, y periodos de exposición de 1 hora para los otros contaminantes. Algo que resaltar aquí es, por ejemplo, el intervalo de concentraciones en las que hay calidad de aire buena para PM10 es de 0 a 54 microgramos. Si vemos para PM2.5, ya ese intervalo se reduce, y ya no hablamos de 0 a 54, sino de 0 a 12 microgramos. Tenemos un rango de concentraciones más bajito, por lo mismo que yo les decía ahorita, al ser partículas más pequeñas, pueden tener la capacidad de llegar al sistema circulatorio y pueden tener, digamos que muchas más afectaciones en la salud de las personas. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Entonces hablamos de calidad de aire buena, calidad de aire moderada, calidad de aire dañina para grupos sensibles, dañina a la salud y muy dañina a la salud. En el Valle de Aburrá, afortunadamente, no hemos llegado a categoría morada y categoría café, que son muy dañinas a la salud y peligrosa. Lo máximo que hemos alcanzado ha sido dañina a la salud. Sin embargo, pues a partir de la implementación de las estrategias de gestión del área metropolitana, particularmente desde el 2016, se ha reducido, la verdad, bastante significativamente. Se ha reducido el número de días con calidad del aire dañina a la salud de la población. Cuando tenemos calidad de aire buena, pues en teoría no hay afectaciones para la población en general. Cuando tenemos calidad de aire moderada, ya son personas con condiciones cardiorrespiratorias específicas de esas enfermedades pues raras, que ya tienen que empezar a limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. Y naranja, dañino para grupos sensibles, ya estamos hablando de que las
niños, personas embarazadas y adultos o personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares ya tienen que empezar a cuidarse un poquito. Y dañar la salud de la población, pues ya digamos que en general, niños, adultos, personas que realizan actividad física, digamos que deberían empezar a reducir sus esfuerzos al aire libre. ¿Cuál es el rollo con esto? ¿Cuál es el pero que tiene el ICA? El pero que tiene el ICA es que está calculado con el pasado, ¿sí? Entonces vos pudiste tener voy a poner un ejemplo cualquiera, vos pudiste tener una intrusión de material, un ingreso de material asociado, de material particulado asociado a un incendio de cobertura vegetal durante las horas de la noche, ¿sí? Eso te disparó las concentraciones, te disparó los índices de calidad del aire, pero ya a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde que vos vas a salir a hacer alguna vuelta o hacer ejercicio o alguna otra vaina, digamos que las concentraciones horarias están más bajitas, ¿sí? Están mucho más bajitas. Entonces, digamos que el pero es que en teoría te tenés que restringir por lo que pasó a medianoche, te tenés que restringir a hacer algo ahorita a las 5 o 6 de la tarde, de nuevo, por lo que pasó a medianoche. Entonces, más que es una invitación, obviamente, lo que estoy diciendo es una invitación, obviamente, a estar pendiente de los índices de calidad del aire de las estaciones de la red de monitoreo, pero también a mirar un poquitico más allá, ¿sí? Y de pronto no generar alarmas innecesarias. Claro está, pues, que obviamente los planes de gestión de la Autoridad Ambiental de la región está basada en estas metodologías y también en metodologías de pronóstico que creo que vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Entonces, hemos hablado de qué afecta la calidad del aire en una región, del papel que tiene la meteorología, las fuentes externas en una región, de qué son algunos contaminantes, y ya entonces hablemos de cómo está compuesta la red oficial en el Valle de Aburrá. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos hablando de una serie de equipos automáticos, una serie de equipos manuales y otros analizadores que son soporte a esos equipos oficiales. Todos estos equipos están distribuidos a lo largo del Valle de Aburrá. Hay entonces 22 equipos automáticos de PM25 que tienen registro horario, registro de resolución horaria, dos equipos manuales para la medición de PM25. 8 equipos automáticos de PM10 y 10 manuales, un equipo automático de PM1 y una serie de analizadores de gases, 9 analizadores de ozono, 7 de NOx, 2 de CO, 2 de CO2, un analizador de BTX, 2 analizadores de Black Carbon y un proyecto de ciudadanos y 400 nubes del proyecto de ciudadanos científicos que, como les dije ahorita, más adelante hablamos de eso. ¿Cuál es la diferencia entre los equipos automáticos y los equipos manuales? La medición de la calidad del aire en general, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos y en cualquier zona del planeta, digamos que empezó a partir del uso de técnicas manuales. Donde, por ejemplo, para PM10, vos ibas y ponías un filtro del tamaño de una hoja de papel, un filtro en un material específico, lo ibas y lo ponías en un equipo determinado a mostrar durante 24 horas seguidas, ¿sí? Y después de que mostró el filtro, el equipo va a retirarse el filtro, lo llevas a un laboratorio donde te van a pesar el filtro ya con material particulado depositado, te lo pesan después y te lo pesan antes, y con eso determinas la masa depositada sobre ese filtro, y con unas ecuaciones X determinas las concentraciones que hubo en esas 24 horas. ¿Cuál es el rollo con eso? ¿Sí? Que entre que vos tenés tu equipo muestreando y vos obtenés los resultados de tus mediciones, pueden pasar en el mejor de los casos 5 o 6 días. Entonces, 5 o 6 días después, te vas a dar cuenta de que la semana pasada tuve un pico altísimo de PM10 y que le tenía que haber avisado a la ciudadanía que se cuidara porque teníamos unas concentraciones muy altas. Entonces, pues, cuando hablamos de temas de gestión y de temas de cuidado de la salud de las personas, digamos que el uso de equipos manuales se queda cojo. ¿En qué es importante el uso de equipos manuales? En temas de caracterización. Lo que yo les comentaba ahorita, ir a analizar de ese PM10 que se me depositó en el filtro, cuánto es el contenido de sulfatos,
Si hay alguna especie rara, puedes hacer también una caracterización biológica, donde que se han hecho varios ejercicios de estos en el Valle de Aburrá y han encontrado un montón de vainas un poquitico terroríficas. En fin, a partir de esos equipos manuales puedes hacer bastante investigación. Sin embargo, para gestión del riesgo se quedan cojos. Entonces empezaron a utilizar equipos automáticos, que ya no te dan un promedio de las últimas 24 horas, una concentración acumulada de las últimas 24 horas, sino que te da un dato horario. ¿Sí? Y ya, si bien trabajan por los equipos que tiene la red en este momento, trabajan todavía con cintas de filtro, que son unas cintas un poquitico más delgadas, son como de 1,5 pulgadas de ancho, y hora a hora se va depositando material particulado. Hoy en día hay otros equipos que tienen otras tecnologías basadas en medición láser, pero lo que tenemos en la red es eso. Equipos que miden en tiempo real con resolución horaria y que de alguna manera pues, son más efectivos para hacer gestión del riesgo. Una cosa es que vos te demores 1 hora en tener el dato de la hora pasada, a que te demores 1 semana en tener el promedio de la semana pasada. Aquí hay otro que me gustaría resaltar, que es la parte de ETX, que son bencenos, toluenos, etilbencenos y silenos. Son unos compuestos químicos que en teoría también pueden tener afectaciones en la salud de las personas. Típicamente esos contaminantes se han medido a partir de filtros pasivos, que es vos vas y pones un filtro a absorber masa durante 28 días y 28 días después, o vas y lo recoges y le haces un análisis de cromatografía y no sé, un mes largo, mes y medio después, un mes y una semana después, te das cuenta de lo que pasó hace un mes, que tampoco tiene sentido. ¿Sí? Mi punto con todo esto es que nos concienticemos de la importancia de los equipos del monitoreo en tiempo real para la gestión del riesgo y para el cuidado de la salud de las personas. En esta diapositiva ven una estación automática, un ejemplo de una estación automática que es la imagen a la izquierda, y ejemplos de una estación manual de PM10 y de PM25, que son las gráficas que se muestran a la derecha. Acá es importante resaltar que en el caso del Valle de Aburrá, la red de monitoreo está acreditada. ¿Qué implica eso? Que a todos estos equipos de monitoreo se les hace un aseguramiento metrológico, se utilizan patrones de calibración con trazabilidad metrológica, de modo que la comunidad y el área metropolitana como autoridad ambiental pueda tener seguridad en la validez de esta información para la toma de decisiones. Esa acreditación implica, como les digo, entonces que son equipos que se someten a unos procesos de calibración y de verificación con unas frecuencias específicas y al uso pues, de tecnologías y al cumplimiento de unos requerimientos pues, que se salen, digamos, del alcance de esta presentación. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. En el caso de las estaciones de PM25, estamos hablando de estaciones que tienen diferente representatividad, ¿sí? De acuerdo a las fuentes de emisión que tienen en su zona cercana. Podemos hablar de estaciones de tráfico o estaciones industriales que están ubicadas en zonas con la intención de medir la influencia directa de los vehículos o de las industrias. Nosotros en este caso tenemos 3 estaciones de tráfico, una ubicada en la estación La Estrella del sistema Metro en el municipio de Sabaneta, otra ubicada en el sector del Museo de Antioquia en Medellín, y tenemos una estación, perdón, les dije 3, son 2 de tráfico y una industrial, y tenemos una estación industrial ubicada en la Fiscalía General de la Nación en el sector de Caribe, en Medellín. Estas estaciones, si bien se hace seguimiento continuo, no se utilizan para la activación de los planes de operación, de los planes operacionales para enfrentar episodios de calidad del aire que tiene el Valle de Aburrá, que es lo que se llama POECA. El área metropolitana tiene dentro de sus estrategias, dentro de sus planes de acción, tiene un plan integral para la gestión de la calidad del aire, o PIGECA, que es un plan que contiene medidas a corto, mediano y largo plazo para la reducción de las concentraciones de contaminantes, particularmente de PM2.5, que es el contaminante crítico en la región. Hay un plan que es el que normalmente se implementa
en los meses de febrero, abril y de octubre a noviembre, cuando pasan los periodos de gestión, y es el que se llama Plan Operacional para enfrentar episodios de calidad del aire, o POECA, que es el que contiene las medidas inmediatas que se deben aplicar cuando se evidencian alteraciones en la calidad del aire. Ese POECA se activa a partir de las estaciones poblacionales. ¿Qué son estaciones poblacionales? Son estaciones cuyas mediciones son representativas de lo que nosotros como población respiramos, ¿sí? Esa es como la mayor diferencia que tienen, respecto a las estaciones de tráfico, a las estaciones industriales. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Ahora, si bien es importante hacer un seguimiento de las concentraciones de los diferentes contaminantes, pues también es importante hacer un seguimiento de la meteorología, ¿sí? Por lo que les decía, si vos tenés solamente un equipo de calidad del aire y no tenés información meteorológica, pues entre comillas simplemente puedes evidenciar y decir, se me están subiendo las concentraciones de PM2.5. ¿Por qué? No sé. El equipo muestra que se están subiendo. Mientras que si vos tenés digamos, una red de apoyo o una información de apoyo, pues digamos que puedes hacer análisis un poco más detallados para poder identificar esas fuentes que te pueden estar afectando o alterando las condiciones de calidad del aire. En el Valle de Aburrá y desde Seattle tenemos lo que nosotros llamamos una red meteorológica de la calidad del aire, que está compuesta por varios sensores remotos, entre ellos un radiómetro, que es un equipo que está ubicado en la Torre Seattle, en el estadio La Torre del Ajedrez. Ese equipo nos permite tener condiciones de temperatura, de humedad relativa y de vapor de agua en la vertical. No me acuerdo cuál es el alcance en la vertical, son algo 6, 7 kilómetros más o menos. Y ese radiómetro es lo que nos permite, es el equipo que nos permite obtener la gráfica que les mostré ahorita, de delta teta 200. Ese índice termodinámico se puede calcular para diferentes puntos en la vertical y digamos entonces que puedes analizar la estabilidad de la atmósfera en los diferentes niveles verticales. Hay una red de seilómetros que son, acá no tengo gráfica, de nuevo les ofrezco una disculpa. Hay una red de seilómetros que son equipos que permiten tener un proxy del contenido de aerosoles en la vertical. Los monitores de PM2.5, que normalmente están ubicados hasta una altura máxima de 15 metros respecto al nivel de la calle, esos equipos te permiten obtener las concentraciones de PM2.5 al nivel de la toma de muestra, porque son equipos que tienen una bomba de succión cuyo funcionamiento está asociado a una bomba de succión, están succionando aire permanentemente a una tasa de flujo específica, sin embargo, te dan la concentración en ese punto. Los silos te dan un estimativo del contenido de aerosoles en toda la columna, en toda la columna atmosférica, no en la vertical, ¿sí? Y digamos que estos equipos, junto con el radiómetro, y creo que también el perfilador de vientos, no. Estos equipos seilómetros junto con el radiómetro permiten hacer estimaciones de algo que se llama la altura de la capa límite atmosférica. ¿Qué es la capa límite atmosférica? Digamos que es la parte más baja de la atmósfera o la parte de la atmósfera que está en contacto directo con la superficie y donde se dan esos intercambios de energía y de momentum y de calor sensible y de todos estos parámetros entre la superficie y la atmósfera. Y esa capa límite, entre más alta esté, más se facilita la remoción de contaminantes. Todo esto se resume a procesos de remoción de contaminantes. Tenemos una red de piranómetros, que son sensores para la medición de la radiación solar, y con esto pues podemos evidenciar en esos días donde tenemos una alta cobertura de nubes como los niveles de radiación son muy bajitos. Un perfilador de vientos que nos permite tener la distribución de vientos en la vertical, y un sensor LiDAR que, al igual que los silos, permite tener un estimativo del contenido de aerosoles en la vertical. Joseph, siguiente pregunta, por favor. Siguiente diapositiva. Listo.
¿qué pasa con los equipos de medición de calidad del aire? Que son equipos bastante costosos, ¿sí? Un equipo de estos oficiales que tenga aval por una agencia ambiental internacional, en el caso de Colombia, el IDEAM exige que los sistemas de vigilancia de calidad del aire utilicen tecnología avalada por agencias ambientales internacionales. Un equipo que tenga una validación por EPA, por ejemplo, por la Agencia Ambiental Europea, es muy costoso, ¿sí? Por decir cualquier cosa, puede costar perfectamente 90 millones de pesos el solo hecho de comprarlo. Y no es solamente comprarlo, sino que le tenés que comprar consumibles, o sea, le tenés que comprar cintas, le tenés que comprar repuestos, tenés que instalarlo, tenés que garantizar unas condiciones de energía, tenés que garantizar un profesional que esté revisando el equipo permanentemente para, para evaluar que el equipo se esté operando de manera adecuada. Y si empiezas a sumar los costos, pues los costos se te van ampliando y ampliando y ampliando. Digamos que por eso está cogiendo fuerza los sensores de bajo costo. Pues sí, que son sensores, digamos que son desarrollados, en este caso son desarrollados con sensores comerciales y que permiten hacer seguimiento de esas concentraciones de material particulado, por ejemplo, en el caso del Valle de Aburrá, a un costo muchísimo menor. De nuevo, un equipo oficial puede estar costando del orden de 90 millones de pesos, un sensor de bajo costo cuando a lo sumo te está costando 4, máximo 5 millones de pesos. Entonces miren que la diferencia es bastante significativa. En el Valle de Aburrá nosotros tenemos un programa que se llama la Red de Ciudadanos Científicos, que es una red de nuevo de sensores de bajo costo diseñados por profesionales de la región, donde a partir de la evaluación de sensores comerciales se diseñaron estos sensorcitos que ustedes ven acá en la pantalla para el monitoreo de PM2.5. Actualmente tenemos 300 de estas nubes fijas instaladas a lo largo del Valle de Aburrá, en las casas de los ciudadanos y en instituciones educativas. Y en la última convocatoria que se hizo, se asignaron 100 sensores de bicicleta para que los ciudadanos que se desplazan en bicicleta pues midan los niveles de PM2.5 a lo largo de su desplazamiento. ¿Qué pasa? Al ser sensores de bajo costo, pueden tener mayores errores y mayor incertidumbre en su medición. Entonces, lo que se hace en esos casos son unos ejercicios de calibración, ¿sí? Donde estos sensores se ponen al lado de un equipo oficial a medir durante un periodo específico, durante un periodo de tiempo determinado, y después de ese periodo de tiempo se hace una comparación de los datos, se hace una calibración estadística, y de esa manera se asegura que el sensor que yo te entrego a vos, digamos que está midiendo lo más parecido a la realidad posible. ¿Que son sensores que tienen errores? Sí, pero igual pues por lo menos desde CIATA, se hace un seguimiento constante y se hacen procesos de calibración para garantizar, como les digo, que esos datos estén lo más adecuados y lo más válidos posibles. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Esos sensores, como les digo, miden material particulado, humedad relativa y temperatura. Siguiente diapositiva, por favor. Han sido útiles para el apoyo al monitoreo durante episodios críticos de calidad del aire, particularmente durante el incendio de Porce, que sucedió en enero de 2019, no me acuerdo cuándo, hace unos años. Cuando miramos el GIF, pues la variación de las concentraciones de PM2.5 de estas nubes, se ve cómo se propaga esa pluma de contaminantes que ingresó por Barbosa y se fue propagando hasta el sur del Valle de Aburrá. También es útil para hacer el seguimiento de la afectación de calidad del aire durante eventos como la Alborada y Año Nuevo, y de hecho se puede determinar en qué zonas del Valle de Aburrá hubo mayor quema de pólvora, por así decirlo, por lo menos donde fue mayor la afectación. Este programa constituye, digamos así, una estrategia modelo a nivel nacional e internacional. Hay varios municipios del país que se han interesado en el uso de estos sensores, pues porque son municipios que no tienen
no tienen un presupuesto suficiente para establecer una red de monitoreo de calidad del aire y empiezan por algo tan simple, pongámoslo entre comillas, como un sensor de bajo costo. Y algo que sí me parece muy bonito es esa parte de la apropiación y el acercamiento de la ciudadanía a temas ambientales. ¿Sí? Hay colectivos ambientales en la región que se han interesado por el desarrollo de sensores de bajo costo y desde el proyecto se han apoyado particularmente en temas de calibración. De igual forma, se han establecido, como muchos de estos sensores de bajo costo están ubicados en instituciones educativas, se han establecido lo que nosotros llamamos semilleros educativos, donde se hace un trabajo con los chicos de las instituciones, generando pues que los chicos y los estudiantes se apropien de temas científicos y de temas asociados a calidad del aire. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Ahora, ¿cómo estamos en calidad del aire en el Valle de Aburrá? Ya hemos hablado un poquitico de esto. Yo les mencionaba ahorita que la implementación del PIGECA y del POECA, que son los planes de gestión de la calidad del aire del área metropolitana, se empezaron a implementar en el 2016. Y si ustedes ven esta gráfica, que es el comportamiento histórico de las concentraciones promedio de PM2.5, digamos que la podemos partir en dos tramos. Un tramo, el primer tramo con una tendencia al aumento, una tendencia creciente desde 2013 a 2016, y un segundo tramo con una tendencia más o menos decreciente, ¿sí? Desde 2016 en adelante. Vemos el pico de 2020, que fue el que les mencioné ahorita, y vemos el pico del 2016, donde es cuando se declaró la primera contingencia atmosférica en el Valle de Aburrá. De nuevo, pues es importante resaltar eso, que la implementación de las diferentes medidas de gestión, que no es un proceso fácil, ha permitido esa reducción en los índices de contaminación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya esto también se los he mencionado un poquito, donde el ciclo diurno el ciclo anual de los contaminantes tiene un comportamiento bastante definido, con un máximo en el mes de marzo y un segundo máximo de pronto no tan notorio entre septiembre y noviembre. De nuevo, digamos que los años más críticos han sido 2016, que estuvo precedido por unas condiciones niño, o sea, pues una reducción bastante importante en las condiciones de precipitación de la región. Y el otro año crítico ha sido 2020. Siguiente diapositiva, Joseph, por favor. Tenemos entonces otra parte. ¿Para qué sirve toda esta información? ¿Sí? Porque muy bonito, pues, medir, pero toda esta información debe aplicarse para algo de gestión en la región. Nosotros entonces desde CIATA, como apoyo técnico del área metropolitana, hacemos una proyección de lo que ya les he mencionado, que son los periodos de gestión, donde a partir de las condiciones históricas, de condiciones climatológicas, meteorológicas, de calidad de aire, condiciones globales históricas, decimos tentativamente entre este y este periodo las cosas se van a complicar. Por decir cualquier cosa, el periodo de este año que estuvo definido entre el 14 de febrero y el 1 de abril, entre el 14 de febrero y el 1 de abril vas a tener una probabilidad de, voy a decir cualquier cosa, que 5 más estaciones alcancen Ica naranja, y no sé, entre la primera y tercera semana de marzo vas a tener incluso probabilidad alta de que alguna estación se ponga en rojo. Ese tipo de pronósticos le sirve al área metropolitana para definir el periodo de gestión, ¿sí? Y para eventualmente prepararse, para eventualmente definir medidas de restricción de emisiones, que son las que están contempladas en lo que les mencionaba ahorita como POECA. El POECA contempla varios estados, que son estados de prevención, alerta y emergencia, donde para cada uno de esos estados, que dependen de las concentraciones de PM2.5 que tengas, hay unas restricciones vehiculares, hay unas medidas que se deben aplicar también en fuentes fijas, en escuelas y para la población en general, ¿sí? El área entonces, a partir de esa proyección, de ese calendario, debe tener en cuenta la posibilidad de declarar un estado de prevención,
Y obviamente pues durante ese periodo de gestión y durante todo el tiempo del año, los 365 días del año, nosotros hacemos seguimiento constante de las condiciones de calidad del aire, evidenciando posibles afectaciones externas. A manera de ejemplo, y ya para terminar, esta diapositiva muestra cómo han variado durante esos periodos críticos las condiciones de calidad del aire entre marzo de 2016 y marzo del año 2021. Claro está pues que el 2021, ustedes pueden decir que el 2021 es un año atípico por el tema de la pandemia, que si bien pues en marzo ya habían muchos sectores en operación y ya estaba bastante activa la recuperación económica, pues sin embargo hay una reducción bastante donde casi que todo el mes de marzo en 2016 estuvimos con ICA rojo, calidad del aire dañino a la salud de la población, y con ICA naranja, dañino para grupos sensibles, y en marzo de 2021, que además pues, de tener una red más densificada, aquí hablamos de aquí en 2016 hablábamos de 8 estaciones, mientras que en 2021 hablábamos de 22. En 2021 solamente tuvimos un día con calidad del aire naranja, ¿sí? En la mayoría de estaciones. Y para este año, si bien no aparece aquí, tuvimos creo que fue 2-3 días con calidad de aire naranja. Fueron 2 periodos críticos donde se aumentaron los índices de contaminación, sin embargo tampoco alcanzamos de manera prolongada calidad de aire dañina a la salud de la población en general, como vemos como pasó en el 2016 o como pasó en el 2020. Eso era lo que les quería contar sobre lo que hacemos en el Valle de Aburrá en temas de monitoreo de calidad del aire. Muchas gracias a todos. Entonces ya preguntas, inquietudes, comentarios. Muchas gracias, Joseph, por tu ayuda compartiendo la pantalla. Listo. Listo, Mauricio. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante tu presentación. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas. No sé si Adri entonces nos colabora con la Sí, lectura de las preguntas. claro que sí, Joseph. Profe, muchísimas gracias, súper chévere. Me aclaraste un montón de cosas que tenía de dudas sobre calidad del aire. Bueno, tenemos aquí entonces en el tablero varias preguntas, entonces te las voy a ir como leyendo uno a uno. Bueno, entonces, Soreli Pérez del ITM nos pregunta, para no impactar más en la calidad del aire, ¿qué acciones desde lo pequeño podemos empezar nosotros como estudiantes en la universidad? Me muteé. Mira, digamos que ahí voy a dar respuesta de reino, ¿sí? Me disculpan el término. Obviamente planificando más nuestros viajes, ¿sí? Revisando pues todas estas vainas que se llaman huellas de carbono y las emisiones que nosotros podamos estar generando, ser un poquitico más conscientes de esa parte, a los que les gusta pues movilizarse en bicicleta, que la verdad mis respetos, yo no soy capaz, considerar desplazamientos en bicicleta que son medios mucho más amigables y de alguna manera también nos llevan para el estado físico o desplazamientos en el sistema metro, que también pues está el sistema público de transporte. Digamos que es eso, planificar más las rutas y de pronto, que eso también está incluido dentro de los planes de la autoridad ambiental, fortalecer y, ¿cómo se dice esto? Sí, fortalecer los espacios virtuales de trabajo. Digamos que esas son como las estrategias más sencillas que nosotros podemos empezar a implementar. Y eso es súper importante, profe, porque, o sea, una cosa tan pequeña como es la movilidad aporta demasiado, ¿cierto? Entonces, es bueno porque la población universitaria, ¿cierto? Utiliza mucho el transporte público, ¿cierto? Y quizás pues eso sea muy bueno, pero también es un llamado para acudir mucho más a ese transporte o
mirar medios pues como alternos, como dices tú, la bicicleta para los que tienen ese espíritu. O incluso en su momento se estuvo promoviendo el uso del carro compartido, ¿sí? Que de pronto a esa estrategia ya no se le hace tanta fuerza, pero también digamos que es una estrategia válida, ¿sí? Porque no es lo mismo que salgan 4 personas en un solo carro pues 4 personas en 4 carros diferentes, en 4 medios de movilidad diferentes, a que salgan todas en uno mismo. Pero ahí de pronto sí es un poquito más difícil. Lo otro que se promueve desde el área metropolitana son los planes de movilidad sostenibles, ¿sí? Que digamos que son empresas que creo que están asociadas a un número específico de trabajadores que de pronto implementen rutas, por ejemplo, que creo que aquí varias lo hacen en el Valle de Aburrá, a que evitan que las personas utilicen sus propios medios, su carro, su moto, lo que sea, y la empresa tiene una ruta pues, se usa para el transporte de los trabajadores. Listo, profe, perfecto. Bueno, María Eugenia González del Salazar y Herrera, entonces realiza la siguiente pregunta. ¿Existe algún análisis comparativo de la contaminación generada por los combustibles más conocidos en los vehículos? ACPM, gasolina corriente, gasolina extra, gas vehicular. Estás silenciado, qué pena. Que un estudio comparativo de qué, discúlpame. Sí, dice, ¿existe algún análisis comparativo de la contaminación generada por los combustibles más conocidos en los vehículos? ACPM, gasolina corriente, gasolina extra, gas vehicular. En este momento no se me viene a la cabeza. Sin embargo, sí sé que nosotros en el Valle de Aburrá tenemos un combustible bastante limpio a partir pues, de las estrategias de gestión del área metropolitana junto con Ecopetrol. Tenemos una gasolina con un contenido bastante reducido de azufre y con un contenido y un diésel también. ¿Sí? Eso sí lo tengo en claro. Que emitan más PM2.5 la gasolina o el diésel o algún otro combustible, sinceramente se me escapa. Sí, obviamente sí está la caracterización, y de eso sí estoy totalmente seguro, la caracterización de las emisiones por tipo de vehículo, ¿sí? Pues cuando haces el balance del 100% de PM2.5 que hay en la atmósfera, digamos que tanto por ciento está asociado a volquetas y a vehículos de carga, tanto por ciento está asociado a vehículos particulares, a taxis, a motos, bla, bla, bla. Particularmente en ese caso, te puedo decir que los vehículos de carga, si bien son un porcentaje pequeño de la flota vehicular, del número de vehículos que hay en la región o que circulan por la región, digamos que su aporte su aporte al contenido de PM2.5 es bastante importante. Las cifras no son exactas, ¿sí? Y ahí ofrezco disculpas, pero creo que el transporte de carga constituye el 4% del parque automotor. Sin embargo, su aporte al PM2.5 es del orden del 60%. Entonces, por eso es que normalmente en los periodos de gestión, en los últimos periodos críticos, en los meses de febrero y marzo, las restricciones, por lo menos en el de este año, las restricciones se han definido para vehículos de carga, porque tienen un aporte más significativo en el contenido, en la cantidad de PM2.5 que emiten en comparación con otros vehículos. Profe, súper claro. Bueno, pregunta desde el Tecnológico de Antioquia. ¿Cuáles son las zonas del Valle de Aburrá que presentan los peores índices de calidad del aire y cuáles son las acciones que están tomando las entidades encargadas para proteger la población específica de esas zonas? A ver, cada zona tiene unas dinámicas particulares, ¿sí? Y cuando hablo de dinámicas particulares es que pueden tener afectaciones directas por algunas fuentes. Digamos que en términos generales, unas zonas mucho, mucho más críticas o menos críticas,
si te vas, por ejemplo, para el centro de Medellín, pueden tener concentraciones muchísimo más altas en general de todos los contaminantes. O si estás cerca si estás cerca de vías con alto tráfico vehicular, puedes estar más expuesto a altos niveles de contaminación. Respecto a las medidas, hay bastantes. Una de ellas fue la que les mencioné, el POECA, que se aplica durante periodos críticos. El área metropolitana también creo que está promoviendo la actualización del parque automotor público y también obviamente pues la actualización de vehículos de carga. Se están promoviendo la parte de las ciclorrutas, del desplazamiento en bicicletas, las redes de ciclocaminabilidad. Hay bastantes medidas incluidas dentro del PIGECA que sea esta una oportunidad para invitarlos a que lo revisen. Perfecto. Bueno, nos preguntan del Pascual Bravo. Dice, ¿qué opinas del dron Cartagena, que fue un desarrollo en el Pascual Bravo para medición de las partículas PM2.5? Y también, ¿qué mensaje de motivación enviarías a los futuros ingenieros para ser parte del programa de ciudadanos científicos? Sinceramente, el dron Cartagena lo desconozco. Yo sé que hay proyectos de varias universidades para el uso de drones y de sensores de baja costo para el monitoreo de PM2.5 en la vertical, que pueden dar resultados bastante interesantes, particularmente, por ejemplo, durante incendios fuertes y que tengan una pluma que se desplace bastante en la vertical, ahí pueden ser bastante útiles. Y, por ejemplo, pues cuando no tenés equipos como los que les mencionaba ahorita, que es un ceilómetro que da aerosoles en la vertical, pues digamos que el uso de sensores y de drones en la vertical te pueden dar ideas del contenido de PM2.5, no solamente en superficie, sino en la columna. Ahora, ¿qué consejos? No sé, o sea, pensemos en cosas, en desarrollos que se metan a este cuento. Digamos que el tema de la calidad del aire es algo que es útil para todos nosotros, ¿sí? Pues porque todos nos afectamos cuando hay altos niveles de contaminación. Y lo que se nos ocurran, han habido proyectos en el Valle de Aburrá y proyectos en instituciones educativas, como unas chicas de un colegio, no recuerdo de dónde, que a partir de contaminación atmosférica de métodos de filtros, creo que fue, generaron tinta de marcadores, sí. Y ellos de hecho ganaron un premio internacional por ese desarrollo. O sea, hay muchísimas cosas, hay muchas líneas de gestión enfocadas a planes de disminución y de hecho al desarrollo de sensores de medición a partir de diferentes tecnologías. Toda la investigación que se puede hacer, digamos que puede ser útil en la gestión del recurso aire en el territorio y de alguna manera también en la mejora de las condiciones de calidad de aire y de las condiciones de vida de los ciudadanos de nuestra región. Sí, profe, y tocas un punto muy importante, creo yo, porque es la oportunidad, ¿cierto?, de ver los problemas como oportunidades, ¿cierto? Sabemos que nosotros tenemos unos contextos complejos en el tema de calidad del aire, pero así como lo hicieron estas chicas, ¿qué otras opciones podemos sacar? Y fundamental ahí los semilleros de investigación. Entonces, que sea este un espacio también, porque las personas que están aquí conectadas son estudiantes, entonces que vean la importancia, ¿cierto?, que puede tener un semillero de investigación, por ejemplo, en un tema tan importante como el que estamos tratando hoy. Bueno, Esteban Villada de Colmayor nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan significativo ha sido el trabajo de universidades del Valle de Aburrá para la solución y mitigación de las problemáticas asociadas a la calidad del aire? Un poco relacionado con lo que estamos conversando. Empecemos por algo muy simple. La medición de la calidad del aire en el Valle de Aburrá empezó por el trabajo articulado de las universidades. Sí, fueron las universidades para allá
se me escapa la fecha, creo que fueron finales de 80, finales del 90, donde creo que muchos de los que estamos, me incluyo, de los que estamos en esta reunión todavía estábamos, no sé, gateando o jugando. Las universidades en esa época fueron las que a partir de equipos propios o de equipos donados, creo que por la Organización Panamericana de la Salud, empezaron el monitoreo de la calidad del aire y vieron que teníamos una problemática, le dijeron al área metropolitana, ve, tenemos una problemática de calidad del aire, es necesario que vos como autoridad ambiental te metas, ¿sí? Desarrollos de investigación han sido bastante importantes por parte de diferentes académicos, tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de pregrado en los que se han evidenciado procesos físicos y caracterizaciones de procesos físicos que no se habían hecho, en su momento. Ahorita les mencionaba, por ejemplo, el papel de la precipitación en la contaminación, donde todos creíamos que la contaminación siempre la daba, pero a partir de una chica de maestría, no, de pregrado, dijo, no, la precipitación tiene doble papel, donde, no sé, en 2016 y con sensores y con estudios de universidades nos dimos cuenta que teníamos otros parámetros, otros procesos que nos afectaban en la calidad del aire. Entonces, ese trabajo articulado de la academia y del área metropolitana como autoridad ambiental, de verdad ha sido demasiado importante para que en este momento el área metropolitana, digamos que sea una entidad pionera en temas de calidad del aire en el país, ¿sí? Porque cuando vos hablas con gente de Bogotá, con gente del ministerio, con gente del IDEAM, ellos siempre resaltan ese papel articulado de la academia y de la autoridad ambiental en la región. Entonces sí es bastante importante, realmente ha sido bastante importante. Digamos que la gestión de la calidad del aire en el Valle de Aburrá no sería nada sin el apoyo, pues tampoco ponerlo en esos términos, más bien digamos que ha sido muy importante el apoyo de la academia en temas de calidad del aire en la región. Disculpa que aquí Adriana nos cuenta que se le cayó internet. Entonces, yo soy Morela Moncada, voy a seguir aquí. Hola, Morela. ¿Cómo está, Mauricio? Aquí las preguntas. Por acá hay, no sé cuáles, aquí tenemos separados, dice, Julián Gómez de ITM pregunta, ¿qué impacto tiene el CIATA sobre los proyectos de tecnología a nivel departamental? Esto enfocado a la transición de vehículos de combustibles fósiles a eléctricos u otras energías. A ver, digamos que bueno, especificamos algo. CIATA es un proyecto del área metropolitana, ¿sí? Y como tal, digamos que si bien podemos tener sensores de medición en otros puntos del departamento, que son importantes para entender dinámicas del Valle de Aburrá, digamos que nuestra jurisdicción y nuestro radio de acción se limita a la región. Podemos apoyar otras iniciativas, pues se han apoyado, históricamente se han apoyado otras iniciativas desde la gobernación, incluso desde el IDEAM, pero como tal está limitado, pues su jurisdicción está limitada al Valle de Aburrá. En el caso del resto del departamento de Antioquia, las autoridades ambientales son Corantioquia y Cornari, que ya son, pues es responsabilidad de ellos las diferentes estrategias. Sé que Corantioquia ha hecho un trabajo articulado con el Valle Aburrá, con el área metropolitana del Valle Aburrá, particularmente en las zonas propias del valle, pero como tal, pues ya su jurisdicción sí es esa. El CIATA, digamos que puede apoyar, pero nosotros somos muy locales en ese sentido. Listo, perfecto. A ver, yo vuelvo acá. La otra pregunta dice, del ITM preguntan, ignorando los episodios críticos del 2016 y 2020, ¿qué fenómenos ocurren entre febrero y marzo que hace que los parámetros PM10 y PM2.5 aumenten agresivamente? Seguro en las gráficas que nos mostraste. Sí. O sea, digamos que si no,
Si no tenemos incendios, si no tenemos afectación por incendios externos, es lo que les comentaba. En enero, en esa época de febrero, se empieza la transición entre la época seca y la primera época de lluvias que nosotros tenemos en el año, que es en marzo, abril, mayo. Esa transición, como les comenté, tiene asociada una alta cobertura de nubes de baja altura. Sí, esas nubes de baja altura lo que hacen es impedir el ingreso de radiación solar a la superficie y consecuentemente obtener unas condiciones de atmósfera más estable. Eso pasa sí o sí, o sea, pasa si tenemos o no tenemos afectación de incendios, si tenemos o no tenemos Sahara. Es algo típico del ciclo anual del clima de la región. Esa transición entre la época seca y la época de lluvia. Listo. Perfecto, a ver acá. Dice, del Pascual Bravo, ¿de qué forma contribuyó el estudio que hizo el municipio de Girardota con el sistema que implementó diferente al CIATA? Me corrige si me equivoco, ya que en medio de la pandemia, cuando el parque automotor estuvo casi nulo, aún así seguían en naranja los reportes de las estaciones. Sí, esa pregunta. Listo, ¿De qué mira. forma contribuyó? Sí. Listo. Lo primero es decir, pues que obviamente, si bien el área metropolitana es autoridad ambiental en los 10 municipios del Valle de Aburrá, cada municipio es, digámoslo así, autónomo en generar sus propias estrategias. En ese sentido, Girardota no es el único municipio que tiene una red independiente, pues lo pongo entre comillas, no por faltarle al respeto, sino por, no sé, no es el único municipio que tiene una red independiente de sensores de bajo costo. Itagüí está desarrollando una red de sensores de bajo costo para complementar la información del CIATA. Envigado creo que también está desarrollando una red de sensores de bajo costo y varios colectivos ambientales en Medellín han desarrollado sus propios sensores. Digamos que es importante tener información de diferentes fuentes, sobre todo pues ¿para qué? Para comprobar, para hacer esas comparaciones, porque la duda siempre es válida. Yo puedo dudar de cualquier cosa y si tengo datos para comparar, pues mucho mejor, para evidenciar pues si este o aquel me está entregando mejor información o información muy diferente. Sí, la invitación es más bien a ser críticos, de la información que se entrega. Y ya lo otro es pues que obviamente esa red de sensores es propiedad del municipio y es el municipio el que tiene la jurisdicción sobre esos sensores. Sin embargo, creo que creo que los ciudadanos pueden, sí, sé que esa información está pública, la información de esos sensores está pública, ya lo que no sé es si cualquier ciudadano puede acceder a la información histórica de esos sensores. Listo. Yo estuve ahorita, pues a raíz de que tú te presentaste eso, estuve mirando el app de CIATA y es muy completo, o sea, tiene muchas cosas que nosotros podemos mirar, pues no lo conocía de verdad. Sí lo había oído mencionar, pero en realidad sí tiene mucha información que nos puede dar como muchas pautas para hacer acciones al respecto de la pregunta que decía la niña ahorita. Entonces, sí, la señora, información está ahí. Sí, eso ha sido una de las filosofías del proyecto, ser un proyecto de datos abiertos, que la ciudadanía tenga acceso siempre a la información. Si ustedes ingresan al geoportal asiata.gov.co, van a encontrar la información de todas las redes de monitoreo, de calidad del aire, incluso de ruido, de meteorología, de pluviómetros, absolutamente toda la información. Ahí se publica en tiempo real y de pronto para algunos periodos históricos, las últimas 12, 24 y 48 horas.
Si necesitan información adicional, de pronto información histórica, hay un portal de descargas, hay una opción de registrarse para descargar la información, o si no encuentran la información en ese link, ya por aquí les estoy poniendo el correo donde se puede solicitar. Tienen página y app, la estuve mirando ahorita y está súper completo. Sí, señora. Sí. Bueno, y la última preguntita ya para que vas a descansar, dice. Del ITM también les dice, ¿existe algún mecanismo para remover los diferentes contaminantes? Es decir, almacenar los diferentes contaminantes y luego expulsarlos en X tiempo o espacio. Si es así, ¿cómo este mecanismo afecta nuestros ecosistemas? Wow, qué pregunta tan difícil. No, me corcharon. Sé que hay proyectos para limpiar la atmósfera, pues para hacer como esa retención de contaminantes. Pero ahí hay que entrar a revisar muchas cosas. Ahí hay que entrar a revisar cuál es el área de acción de ese, llamémoslo, limpiador. Si es algo puntual o puede tener una afectación a una escala, a un espacio, a una escala espacial más grande. Si tiene afectación en una escala espacial más grande, cuál es el flujo de aire que utiliza, porque efectivamente si estás, voy a decir cualquier cosa, pones un dispositivo que succione aire y succiona aire a una tasa de flujo muy alta, obviamente puede alterar, por lo menos en ese punto, puede alterar las condiciones de circulación, ¿sí? Y si tenés de esos sensores distribuidos en una gran área espacial, pues obviamente vas a alterar condiciones de circulación y vas a alterar ecosistemas. Y sé que hay proyectos de nuevo, pero habría que mirarlos con un poco más de detalle. Como de si la cura resulta más horrible que la enfermedad según eso. Eventualmente sí, señora. Listo, perfecto, Mauricio. Te agradecemos enormemente que hayas compartido tus conocimientos con nosotros. Este gran proyecto que es CIATA, nosotros tenemos aquí incluso varios compañeros de CIATA que nos van a ayudar con algunas de las charlas acá en Cátedra Nómada. Muchas gracias a todos los asistentes también y a mis compañeros, gracias por la asistencia. Nosotros en la próxima tenemos uso de tecnología en la salud, equipos de monitoreo, diagnóstico, prótesis, dispositivos de terapia, entre otros, para el 24 de agosto. Todos están de nuevo cordialmente invitados. Mauricio, muchas gracias por haber compartido con nosotros en nuestro proyecto y que estén muy bien. Muchas gracias. A ustedes, Morena, muchísimas gracias. Gracias. Por mi parte, la invitación es a que consulten los datos de CIATA, pues tenemos datos en tiempo real, la información que necesiten, siempre estamos dispuestos pues para entregarle a la ciudadanía y para hacer ese apoyo en temas académicos en caso de ser necesario, ¿sí? Por parte nuestra. Listo. Muchas gracias. Los gustos. Estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Muchísimas gracias, Mauricio. Feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego.